Jesús. Te bendecimos, amado Padre. Te glorificamos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, Señor, porque tú eres bueno, amado Jesús. Tú eres digno, Padre, de recibir toda la gloria en tu bendito nombre, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Sea bienvenido cada uno de ustedes en esta tarde a nuestro servicio de al mediodía. Estamos estudiando la importancia de dar nuestras primicias, ¿verdad? También le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la comunidad de Facebook, aquellos que están conectados a través de Facebook, y aprovechamos también para comentarles y darles la buena noticia que fue hace un año, más o menos, que intentamos entrar a YouTube. Hace un año aproximadamente intentamos entrar a YouTube, pero por algunas cuestiones no se había podido consolidar ese proyecto. Ya hoy es la primicia. Estamos transmitiendo en las dos plataformas simultáneas. Estamos transmitiendo en Facebook y estamos transmitiendo en YouTube, en el canal de INEC Montemoria. Entonces, mi hermano, gracias a Dios por las bendiciones y por las puertas que Dios está abriendo para que su palabra pueda ser llevada a toda criatura. Amén. Los niños pueden salir en esta tarde, así es que salimos los niños en orden, salimos los niños. Vamos a salir a nuestra clase infantil, salimos los niños, mándelo por su ofrenda, porque su maestra le va a pedir que dé su ofrenda, entonces mándelo por su ofrenda para que una vez que ya estén afuera los niños no vengan y lo interrumpa a usted diciéndole papá, mamá, dame para la ofrenda, porque la maestra
cuando la adquirimos, hermano Silverio, ¿se acuerdan? Hace como 3 años está ese proyecto y usted y yo podemos decir, uy, se quedaron proyectos. Bueno, Dios está terminando los proyectos, ¿sí? Entonces ya está ya la consola, la cabina, faltan algunas cosas. Platicaba con el hermano Timo y le decía, hace falta hacer una bajada para que puedan hacer conexiones allá los muchachos, y también el pasar la consola y la fuente de poder para allá atrás, para que ya quede todo limpio de este lado. Pero ¿qué cree? Que para que podamos pasar la mezcladora y la fuente de poder allá atrás necesitamos un pequeño cable que se llama medusa. ¿Y cuánto cree que cuesta la medusa? Bien barata. ¿Cuánto cree? Como 4,000, un poquito más barata, 15,000 pesos nada más. No es nada, ¿verdad? 15,000 pesos. Primeramente Dios, vamos a trabajar para adquirir la medusa, y entonces ya puede pasar todo el audio a la parte de ahí atrás, y entonces ya se pueda manejar todo completo. Ahorita estamos divididos, fraccionados, pero primeramente Dios, ¿ok? Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 4 y 5. ¿A su nombre? Gloria. ¿A su nombre? Gloria. ¿Qué aprendió en la escuela dominical, mi hermano? A levantar su nombre, ok. A tener, ¿qué? Fuego, pasión por la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene fuego y pasión por la palabra, ¿se va a quedar callado? No. ¿Va a estar qué? Bendiciendo su nombre. No va a estar hablando como periquito, ¿verdad? Contando el último chisme o lo que está pasando en las redes sociales. Va a estar proclamando, bendiciendo y levantando el nombre del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 4 y 5. Dice la escritura así: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de las cosas en abundancia. Ahora, mi hermano, el rey Ezequías fue un ejemplo de lo que es obedecer el mandato de Dios al dar los primeros frutos. Acordémonos que este mandato se lo dio el Señor al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, y viene y le dice a Moisés: cuando entren a la tierra de Canaán, a la tierra que yo les he prometido, tienen que traer ¿qué? Las primicias, lo primero, la primera cosecha. Y entonces podemos ver que empiezan a armarse lo que es también el calendario religioso del pueblo judío. Ahora, mi hermano, el rey Ezequías es un ejemplo para nosotros, donde él viene y da la instrucción una vez más al pueblo. Yo les decía hace un momento que Moisés viene y les dice: estatuto perpetuo será para el Señor, ordenanza perpetua será del Señor, que traiga ¿qué? Las primicias. Pero el pueblo de Israel, conforme fue avanzando en la historia, conforme fue creciendo dentro de la historia, esta enseñanza de generación en generación fue perdida, ¿sí? Y encontramos en la palabra de Dios que dice que Dios levantó reyes y quitó reyes, y algunos hicieron lo bueno, hicieron lo recto delante de sus ojos, y algunos no lo hicieron. Pero en este caso, mi hermano, Ezequías viene y recibe una vez más la instrucción, y dice el verso 4 de la siguiente manera: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén. En otras palabras, Ezequiel viene y le dice: ¿sabes, pueblo? Tengo que recordarte la instrucción que hemos recibido de parte de Dios, la enseñanza que hemos recibido de parte de Dios. Así es que ven,
trae tus primicias para que puedas recibir la bendición que Dios tiene para ti. Pero no solamente trajo la ordenanza de traer la primicia, dice el verso 5, y también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en la ciudad de Judá dieron del mismo modo los diezmos, no es cierto, perdón, estoy leyendo el 6, el verso 4, dice que trajeron ¿qué? El verso 5, granos, vino, aceite, miel y todos los frutos de ¿qué? De la tierra. Ahora, mi hermano, mientras Ezequías estuvo reinando, mientras que Ezequías estuvo en el trono, él empezó a trabajar de una manera fuerte. Él consiguió, mi hermano, que toda la idolatría que había en el reino, tanto del norte al sur, del este y al oeste del pueblo, fueran quitados. Todos los altares, mi hermano, que se habían levantado, todos los altares que se habían edificado, Ezequías, mi hermano, vino y empezó a destruirlos, empezó a hacer limpieza. Es uno de los reyes, mi hermano, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y así, mi hermano, como lo hizo Moisés con la serpiente de metal, mi hermano, también de la misma manera Ezequías empezó a romper ¿qué? Los altares de los dioses paganos que el pueblo había levantado, que el pueblo había adoptado de las culturas que habían permitido que ellos entraran. ¿A dónde? A su hogar, a su nación, a su pueblo. El pueblo de Israel había sido llamado, mi hermano, a ser separado. El pueblo de Israel había sido llamado a ser consagrado. El pueblo de Israel había sido llamado a ser parte de ¿qué? De la esposa. Mas, sin embargo, la historia nos enseña, mi hermano, los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco nos enseña que el pueblo de Israel empezó a desviar su mirada. Y tengo una pregunta en esta tarde, mi hermano. ¿Coincidencia con nosotros? ¿Coincidencia con nosotros? Que nosotros, mi hermano, hemos sido llamados a ser ¿qué? ¿A ser qué? Reyes y sacerdotes. Y para ser reyes y sacerdotes necesitamos consagrarnos, necesitamos apartarnos. ¿A su nombre? Necesitamos ¿qué? Consagrarnos y apartarnos. Y mi hermano, cuando usted y yo empezamos a consagrarnos y apartarnos, eso también significa que yo necesito venir de manera personal delante de Dios y decirle: Padre, dame la capacidad que tuvo el rey Ezequías de venir y destruir ¿qué? Los templos, los dioses, los altares que he levantado. Los altares que yo he levantado. Mi hermano, no estoy hablando de una manera física. No estoy hablando, mi hermano, que en nuestras casas hemos levantado un nicho para el santo. No estoy hablando de manera física. Estoy hablando de un ámbito espiritual. ¿Cuáles son estos dioses que hemos levantado? ¿Cuáles son estos dioses, mi hermano, que hemos permitido que sean edificados altares dentro de nosotros? ¿Cuáles son esos dioses? Cada uno de nosotros los conoce. Puede ser, mi hermano, mi trabajo, puede ser, mi hermano, mi familia, puede ser que aún yo mismo, puede ser alguna persona. Y mi hermano, de una u otra manera, el Señor en este tiempo de que tú y yo venimos y traemos las primicias delante de Él, Él nos está diciendo: pero recuerda que también yo soy tu amo, yo soy tu dueño, yo soy tu hacedor. Y por lo tanto, yo soy un Dios celoso. Y al ser un Dios celoso, mi hermano, no son los celos de este amor, eros, de este amor enfermizo, sino son estos celos santos de decir: quiero ser el centro de tu vida. Quiero ser el centro de tu vida. ¿Estoy siendo claro?
Mi hermano, ¿cuál es nuestro Dios? Bueno, es que déjame checar qué tanto de trabajo tengo, y si puedo, entonces puedo ir a la iglesia. Ese es que un Dios. Cuando nosotros, mi hermano, tenemos que venir y decirle: Señor, yo quiero ser cristocéntrico, que mi vida, mi tiempo, mis 24 horas del día sean para agradarte a ti, sean para bendecirte a ti, que mis palabras, Señor, puedan bendecir tu nombre, puedan levantar tu nombre, que mis acciones, Señor, puedan proclamar tu nombre. Sí, Señor, voy a tener un tiempo en el cual yo pueda ir a trabajar, tenga que ir a trabajar, tenga que ir a comprar las cosas del mandado, Señor, pero sabes, aún en ese trayecto, en esa actividad, quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú estés gobernando el centro de mi vida. Quiero que tú estés donde, en mis pensamientos. Que si hoy estoy pegando a un David, que Señor, te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de tener el aliento de vida. Te doy gracias por la vida que me estás dando. Te doy gracias por la fuerza. Te doy gracias por el trabajo. Esto es, mi hermano, tener un pensamiento que cristocéntrico. Y el rey Ezequías, mi hermano, es lo que estaba haciendo. Y durante el reino del rey Ezequías, el templo, mi hermano, fue reparado, fue reconstruido. Y entonces, mi hermano, cuando el rey Ezequías empezó a quitar estos altares, cuando el rey Ezequías empezó a destruir estos altares, el rey Ezequías también empezó a decir: ¿sabes, pueblo de Israel? Necesitamos trabajar en qué? En la edificación, en el levantamiento del templo. Porque tu fe, tu confianza no tiene que estar puesta en esto, sino tiene que estar puesta en tu Adonai, en tu Señor, en tu amo, en tu dueño, en tu hacedor. Y el rey Ezequías, mi hermano, viene una vez más y levanta, repara el templo. Y entonces la fiesta de la Pascua y las fiestas de las primicias, mi hermano, una vez más fueron ¿qué? Celebrados. Una vez más, mi hermano, fueron celebrados. Mi hermano, no fueron de la misma manera, no fue de la misma forma o con la misma solemnidad que lo hizo el rey David, ni que lo hizo el rey Salomón. Pero sabes, el rey Ezequías empezó a poner ¿qué? El firmamento. Empezó a poner el fundamento una vez más. ¿Qué es más fácil, mi hermano, en construcción? ¿Edificar o remodelar? ¿Qué es mejor? Hermano Silverio, ¿por qué? Hablen un poquito más fuerte porque casi no lo oigo. Es que ya así, edificarlo, se empieza uno desde abajo y así va uno ya, de las cosas, ya remodelarlo, no hay que tirar y no hay que modificar y todo. Edificar es más fácil, porque si yo tengo la visión clara, si yo me acerco con la persona exacta, con la persona indicada, ¿sí? Entonces esta persona me puede hacer el plano, el arquitecto me puede hacer el plano de acuerdo a mis necesidades. Y me es más fácil. Pero cuando yo voy a remodelar, tengo que tirar, tengo que volver a levantar, tengo que volver a abrir, tengo que volver a hacer cambios. Y mi hermano, las cosas se vuelven ¿qué? Más difíciles. Porque entonces me empiezo a dar cuenta que quizá lo que yo tenía en mente, me voy a empezar a encontrar con ¿qué? Con problemas, con obstáculos, con dificultades. Y el rey Ezequías, mi hermano, fue lo que se encontró. El rey Ezequías, mi hermano, fue lo que se encontró. ¿Por qué, mi hermano? Pues nosotros conocemos la historia del rey David. Cuando el arca iba de regreso al templo, ¿cómo iba el rey David? ¿Qué iba haciendo? Iba danzando, iba cantando, iba bendiciendo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el arca, la presencia del Señor iba. Pero cuando el rey Ezequías, mi hermano, empezó a levantar y empezó a reedificar una vez más el templo,
no lo hizo de la misma manera que el rey Ezequías. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía costumbres, el pueblo tenía tradiciones que había adoptado de los dioses paganos. Y el pueblo decía, bueno, y entonces, ¿y si no sucede? ¿Y si no hay la provisión? ¿Y si no hay esto? ¿Y si no hay lo otro? Porque estamos hablando de un pueblo de generación en generación. Quizá en ese tiempo la gente del pueblo de Israel que estaba con el rey de población del rey Ezequías ya no había escuchado los milagros que Dios había hecho para que los liberaran de Egipto. Ya no había escuchado, mi hermano, los milagros que Dios hizo cuando abrió el mar. Y entonces, mi hermano, cuando el rey Ezequías empieza a traer una vez más esta limpieza espiritual al pueblo y empieza a traer esta ordenanza de decir, tenemos que traer las cosas a Dios porque Él es nuestro amo. Dios, mi hermano, empieza a levantarse de una manera fuerte y de una manera firme una vez más en el pueblo, de tal manera, mi hermano, que después de haber destruido la idolatría, después, mi hermano, de haber consagrado una vez más a sacerdotes y levitas, el pueblo entendió. Dice verso 5, y con este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, ¿qué? Dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. ¿Sabes? El pueblo tuvo la disposición también de decir, quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios. Y mi hermano, no solamente trajeron las primicias, dice la última parte del versículo, ¿qué? Y trajeron a sí mismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. El pueblo de Israel empezó a decir, bueno, Señor, no solamente quiero traer las primicias, sino, Señor, quiero venir y ponerme a cuentas delante de ti. Señor, quiero venir y ponerme a cuentas, Padre, delante de ti. ¿Con qué? Con los diezmos. Con los diezmos. Y mi hermano, cuando el pueblo de Israel empezó a escuchar la enseñanza, cuando el pueblo de Israel empezó a vivir la enseñanza, Dios bendijo una vez más a la nación de Israel. Dios bendijo una vez más a la nación de Israel. Ahora, vayamos a Nehemías, capítulo 12, ahora sí. ¿A su nombre? Gloria. ¿A su nombre? Gloria. Nehemías, capítulo 12. Santo eres, Jesús. Nehemías, capítulo 12, verso 44. Cuando esté ahí puede decir amén. Y mi hermano Nehemías fue otro ejemplo de una persona, mi hermano, que viene y obedece el mandato de Dios al dar las primicias. Nehemías capítulo 12, verso 44, pueden decir amén los que ya llegaron ahí. Y dice la palabra de Dios así: y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros y de los diezmos para juntar en aquella de los campos de las ciudades. Era grande el gozo de Judá, los sacerdotes y levitas que hacían bien. Ok, como prueba estuvo muy bien, pero podemos leerlo como ejército de Dios, ¿sí? Podemos leer la escritura como ejército de Dios fuerte, claro, a una sola voz, y dice la palabra de Dios así: y en aquel día de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para colocar en ellas los campos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá, los sacerdotes y levitas que hacían. Ok, ¿quién era Nehemías, mi hermano? A ver, hermano Elías, le pusiste Nehemías a tu hijo. ¿Quién era Nehemías? Hijo de
Nada más porque era bíblico, pastor. ¿Quién era Nehemías? Ok, ¿qué función tenía? Era sacerdote, era juez, era rey, era profeta. ¿Quién era Nehemías? ¿Qué función tenía Nehemías? ¿Quién era Nehemías? Sacerdote. A ver, mis hermanos que le están oyendo. ¿Quién era Nehemías? ¿Qué dice hermana Irma? No, ahora sí, es que no puedo googlear porque No puede googlear, pero conoce quién era Nehemías. Solamente su mujer de Nehemías lo conocía. ¿Quién era Nehemías? ¿Era un gobernador? A ver, capítulo. Aquí está en el 26, dice: estos fueron los días de Gaizim, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, y en los días del gobernador. Gobernador. Ahora, mi hermano, fíjese. Acuérdese que Dios en ese tiempo utilizaba a las personas de diferente manera. Sí, tenían diferentes dones y diferentes ministerios. Pero Nehemías, mi hermano, era una persona que tenía un testimonio, era una persona, mi hermano, que vivía de una manera recta delante del Señor. Algo que tenían los reyes en la antigüedad, ¿sí? Algo que tenían los reyes en la antigüedad, y aquí le voy a hacer una pregunta a la hermana Cristal, porque esa es materia de segundo. ¿Qué es lo que tenían que hacer los reyes con la Torá? Ajá, aprendérsela. Y vivirla. Aprenderla y vivirla, pero ¿cómo se la aprendían? No se la memorizaban así porque sí. La tenían que escribir. Ellos tomaban los pergaminos y empezaban a escribir palabra por palabra. Era la forma en la que ellos conocían ¿qué? La ley, los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas. Era la manera, mi hermano, en la que ellos conocían. Si no conocían la ley, mi hermano, no podían gobernar sabiamente. ¿Cuál es el problema? Y no voy a hablar de política ahorita, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de nuestros gobernadores? Gracias. Que no se sabe la ley. Que en lugar de tener gobernadores que sean gente especializada, gente estudiada en las leyes, son gentes que se trabajan o viven en un ámbito ¿qué? Artístico, deportivo y demás, y que tienen un desconocimiento de la ley, y por lo tanto su gobierno es ¿qué? Quizá harán lo mejor que pueden, pero no es de acuerdo a las leyes que tenemos. Y de la misma manera, mi hermano, los reyes de Israel tenían que venir y transcribir con su propia mano, tenían que transcribir la ley, los mandamientos. Y Nehemías, mi hermano, era una persona que conocía la verdad Torá del Señor. Y no solamente la conocía, sino que él vivía la verdad. Él practicaba la verdad. Y por lo tanto, mi hermano, él viene una vez más e inculca al pueblo de Israel que traigan el pago de las primicias al Señor. Que vengan y traigan las primicias a la casa de Dios, de acuerdo al orden que Dios había establecido en su palabra, de acuerdo al orden que Dios había dejado escrito en los pergaminos.
Y Nehemías, mi hermano, era una persona celosa, era una persona temerosa en ese sentido de decir: Señor, tu ley dice esto, entonces, Padre, tenemos que hacer esto, tenemos que vivir de acuerdo de esta manera. Tenemos que consagrarnos y apartarnos para ti. De tal manera, mi hermano, que cuando Nehemías empieza a enseñar, a instruir en el tema de las primicias y de las porciones designadas a Dios para el uso de los sacerdotes y de los levitas, Nehemías empieza a decir: trae, cumple, prueba, desafía a Dios. Y mi hermano, cuando el pueblo de Dios pagó sus deudas al Señor, cuando el pueblo de Dios, mi hermano, se puso a cuentas con Dios, Judá fue llena de gran regocijo. Judá, mi hermano, fue llena de gran regocijo. ¿Por qué? Porque entonces los sacerdotes y los levitas fueron restaurados una vez más para el servicio de la casa del Señor, para poder ministrar ante el Señor, ante Jehová y el pueblo. Nehemías, mi hermano, también tuvo que restaurar parte del templo, de la parte física, pero también tuvo que restaurar parte del servicio de los levitas y de los sacerdotes. Y mi hermano, cuando la hermana Hicks nos enseña que Nehemías empezó a restaurar parte del servicio, era que el pueblo de Israel, mi hermano, tuviera abierta su mente para poder encontrar cuál era la dirección de Dios para cada uno de ellos. ¿Cuál era la dirección de Dios que cada uno de ellos tenía? Ahora, Nehemías capítulo 10, verso 34 y 37. Nehemías 10. Y acuérdese quién era Nehemías, vaya haciendo memoria de quién era Nehemías. Dice la hermana Martita que era gobernador, pero Nehemías tuvo que restaurar. Nehemías capítulo 10, verso 34 y 37. Y les voy a dar una pista de quién era Nehemías. ¿Se acuerdan del personaje que tuvo que poner al pueblo a edificar con una mano y con la otra mano pelear? Nehemías 10, 34 al 37. Amén. Dice la palabra de Dios así: según las casas de nuestros padres, tiempos determinados cada año para que pagáramos por el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Traíamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová, Asimismo, nuestros primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traíamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y la aceite para los sacerdotes, las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y los levitas recibirán la presencia de nuestros sacerdotes en todas las ciudades. Ahora, mi hermano, ¿te das cuenta que cada uno de los personajes que ahorita estamos estudiando empiezan a aumentar las primicias? Con Ezequías solamente trajeron ¿qué? Vino, granos, frutos y primogénitos. Y en esta, mi hermano, empezamos a encontrar que dice: y también traeremos ¿qué?
las primicias de nuestras masas. Y empieza a describir más. Y ahora, mi hermano, las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y de todo fruto de árbol, de vinos, de aceites, a los sacerdotes. Mi hermano, cuando tú y yo venimos y empezamos a traer las primicias al Señor, créeme que el Señor, mi hermano, no se queda con nada. El Señor te bendice. El Señor bendice la raíz, el fruto de tu trabajo. Dice, mi hermano, las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. ¿Sabes? Cuando Nehemías, mi hermano, llegó, dice el capítulo 1, que cuando llegaron las palabras a Nehemías y le dijeron que la ciudad Jerusalén había sido destruida, dice que lloró, se enlutó, se entristeció, y entonces se levantó y le dijo: Padre, si tú me permites. Y fue, mi hermano, y pidió el favor y pidió cartas, y Dios le dio la gracia. Y entonces viene al pueblo, mi hermano, y le dice: pueblo, entiende, la situación en la que tú estás es porque has dejado de hacer ¿qué? Las cosas rectas, las cosas agradables delante de los ojos de Dios. Vuelve,